Bien, continuamos con Ahora Matinal. Miguel, el tema que está caliente es el tema de Venezuela. En el día de ayer, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se trasladó a Ecuador. Tú sabes que Ecuador hay un presidente recién electo, ¿verdad? Noboa. Y allí, en Ecuador, anunció la posibilidad de que se establezca una base militar o que se restablezca una base militar, porque ya existía la base militar anteriormente al gobierno de Correa, quien hizo una reforma constitucional y estableció una cláusula que impide establecer bases militares en el Ecuador de ninguna potencia mundial. Bueno, pues Marco Rubio, en reunión con Noboa y la canciller de Ecuador, hablaron de esa posibilidad y el presidente Noboa le informó a Marco Rubio que en diciembre próximo hay una consulta constitucional en Ecuador y que va a introducir esa cláusula. Ecuador es un país que está ubicado en una situación clave para el tráfico de estupefacientes, porque está frontera con Venezuela y frontera con el Perú. Entonces tiene salida al Pacífico, que es por donde transitan la mayor cantidad de... Se dice que más del 80%, se dice. Sí, es decir, la droga... O sea, no por Venezuela. El gran productor... No, espérate, porque hay también un debate en ese aspecto, en el sentido de que las Naciones Unidas testificó de que Venezuela no es productor de drogas, de ningún tipo de droga, y es la verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Colombia, que es el productor de droga y que exporta droga al mundo, está en el medio de Venezuela y Ecuador. Está en el medio de Venezuela y Ecuador. Entonces, las dos rutas de tránsito de las drogas es el Caribe y el Pacífico. Es decir, por el Pacífico, la droga, ¿verdad? En esa costa del Pacífico, costa del Pacífico, la droga puede transitar fácilmente hacia los Estados Unidos, hacia México primero, y de México entonces entra a Estados Unidos. Y entonces por la ruta del Caribe puede transitar hacia todas esas islas, Bonaire, que son islas turísticas que están todas adyacentes a Venezuela, ahí, al norte de Venezuela, y que son turísticas, altas consumidoras de droga también, y hasta hacia la República Dominicana y Haití, que son dos países de tránsito de la droga hacia los Estados Unidos también. Entonces, Venezuela puede no ser productor de droga, pero puede ser territorio de tránsito de la droga de Colombia. No, porque le queda ahí frontera con Colombia. Y la otra frontera es la de Ecuador. Entonces, si los Estados Unidos ahora abrieron un frente de bloqueo en el Caribe para evitar que esa droga transite a Estados Unidos, entonces ahora con la visita de Marco Rubio a Ecuador, pretenden hacer otro bloqueo para el Pacífico, para que la droga no llegue a su territorio por la vía del Pacífico. Entonces, Ecuador, todo el mundo sabe que el gobierno de Noboa es un gobierno proclive a los Estados Unidos, un gobierno conservador, que fue electo ahí nuevo en contra de Correa, que ha tenido ya 2 derrotas electorales consecutivas. Le han robado las elecciones. Manipulado, o sea, no está bien ese otro tema. Y tiene además, Correa tiene un problema con la justicia de Ecuador y ha tenido que exiliarse por allá, por Francia, creo que está, y no ha podido volver al Ecuador. El caso es que los Estados Unidos están viendo en la apertura de una base militar en Ecuador una forma de bloquear a Venezuela por ambos lados con el asunto del narcotráfico. Tiene ribetes políticos, eso lo sabemos, la geopolítica mundial lo dice. Pero fíjate tú, están completando. Y el tercer frente de la droga es México. Y también Marco Rubio visitó a la Sheinbaum y firmó con ella un acuerdo para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. Fíjate tú, la política norteamericana, el gobierno de Donald Trump, está girando básicamente ahora en torno al control de la entrada de drogas hacia el territorio norteamericano y la inmigración. Esos son los dos puntales del gobierno de Trump. Sí. Y en ese aspecto es que Marco Rubio se está moviendo en su viaje pero a hay estos esta países. perla de Marco Rubio ahora. Dice la prensa, Marco Rubio dijo
que Estados Unidos no va a atacar narcos en los países amigos. Búsquenlo en el Caribe, en la portada. Y el detalle está en la página 19. No va a atacar narcos en los países amigos, En los pero países Ecuador es un país amigo. Bueno, pero México es otro país amigo. me refiero que no va a perseguir narcotraficantes No, y pero extraditarlos. hay que ver qué es lo que dice ese Bueno. Chequéalo porque está medio rara. Ya, óyeme, yo creo que ya hay prueba de más de que la lucha con el narcotráfico es una lucha selectiva, que en el fondo tiene un carácter político, de geopolítica. Todos los países que no se someten a los dictámenes, a la hegemonía, a la obediencia de Estados Unidos, son acusados de terrorismo, de narcotráfico, de todas las cosas que se pueden acusar, de violar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa lucha de Estados Unidos, para que pueda ser creíble, para que pueda ser respaldada por la gente, tiene que dar ejemplos claros. Cuando Estados Unidos persigue y aprese grandes narcotraficantes allá en su territorio, carteles allá que operan allá, porque ¿quién distribuye la droga que llegue a Estados Unidos? El principal consumidor del mundo de drogas. ¿Quién es que la distribuye? Cae del cielo. No, hay un narcotraficante, hay su banda, ¿cómo se llama? Sus carteles. Pero tú nunca has escuchado que haya apresado a un jefe de cartel de allá de Estados Unidos. Sí, sí, claro. Entonces ahí es que está el problema de la credibilidad. Ahí es que está el problema. Lo que está diciendo Marco Rubio, Miguel, ahí es que está el problema. Es que ellos no van a intervenir para perseguir la droga en los países amigos porque esos gobiernos lo van a hacer por sí mismos. Eso fue lo que él hizo en México. O sea, que en los países amigos no hay tráfico de droga. No. Es que lo que hizo él en México, tú recuerdas que Donald Trump había amenazado con incursionar militarmente en México detrás de los carteles. ¿Tú recuerdas eso? Entonces la presidenta Sheinbaum de México se opuso a eso. Entonces Marco Rubio ahora va a México y firman un acuerdo con la Sheinbaum para, en colaboración los dos gobiernos, combatir el narcotráfico. Entonces lo que está diciendo es, en esos países donde donde los gobiernos pueden hacer esa labor, nosotros no vamos militarmente a intervenir. ¿Pero México no es un país amigo? Eso, sí, claro. Digo, para Estados Unidos, por ejemplo. Claro que un país amigo, Dios. Pero lo que declaró Trump con residencia no fue eso. Al contrario, acusó a México y a Canadá, que ese es un país amigo, de ser puerta de entrada pero de lo que se está refiriendo a la incursión militar. O sea, que los Estados Unidos, los países que son amigos, no va a incursionar militarmente para buscar la droga, sino que va a dejar que esos gobiernos hagan su labor. Y eso es lo que hace en México. O sea, él cambió lo que había dicho que iba a incursionar militarmente en México para perseguir los carteles. Lo cambió a cambio de una colaboración entre ambos gobiernos. Ahora, ¿qué quiere decir trasfondo Marco Rubio, con eso? Que en países que no son amigos como Venezuela, ellos van a intervenir militarmente. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que él está diciendo. En el fondo es eso. Entonces, ahí, eso que revela una vez más que es una persecución selectiva, acomodada y en función de intereses de Estados Unidos. Puede revelar eso, pero también revela que Maduro va a tener problemas con los Estados Unidos. Bueno. Porque la declaración de Trump de que ese país representa un problema para la seguridad de los Estados Unidos es una declaratoria de guerra. Claro, entonces, claramente. La confrontación militar entre esos dos países para derrocar a Maduro. Pero claro, pero ponerle destructores ahí en la orilla de Venezuela. Es un cerco, le están haciendo un cerco. Claro, eso está claro. Le están haciendo un cerco porque primero se lo más, hicieron si Maduro se dejara provocar, comienza ya Maduro, si se dejara provocar. Sí, lo que pasa es que está apelando a su pueblo, a la unidad de su pueblo. Ahora está preparando, la Guardia de Venezuela, y la está preparando para que esté en máxima tensión. ¿Por qué? Porque es una potencia, que tú estás hablando, una amenaza de una potencia como esa. Maduro lo que está, efectivamente, está con su discurso tratando de evitar que no se produzca el enfrentamiento. Yo he puesto peso a Moriqueta a que Estados Unidos no se va a atrever a invadir a Venezuela. Que va a hacer mucha propaganda, muchas cosas, muchas amenazas, porque él sabe lo que podía derivarse de ahí. Estados Unidos ha utilizado, como en política se utiliza mucho la amenaza y la bulla, porque la Venezuela de hoy, con respaldo total de Rusia y de China,
ya manifestado públicamente. O sea, no es un hueso fácil de roer. Es que las De modo que las invasiones no, ya modernamente no, pero puede que esté apostando al derrocamiento del régimen de Maduro, no a la invasión. Con el mudo, ¿cómo es? El mudo González, no, el mudo González y la Corinita. No, y fíjate, a propósito de no son líderes María Corina Machado. Esos no son vientos que tumban palos, como dicen. A propósito de eso que tú mencionas, María Corina Machado, hay que resaltar que Diosdado Cabello en esta semana hizo una rueda de prensa para decirle a María Corina Machado que si a ellos los atacan, también ellos la van a atacar a ella. Es decir, una amenaza directa que yo creo que esa amenaza de Diosdado a María Corina, que se ha mantenido en territorio venezolano a pesar de todos los problemas, debe llamar la atención de la comunidad internacional en el sentido de procurar que esta señora tenga mayor protección. Pero tiene protección esto porque nunca la han tocado, sí, pero, nunca la han detenido siquiera. No, y ha violado hasta la mamá de la cosa. Nunca la han detenido. Llamar a una invasión extranjera es una violación flagrante, una traición a la patria. Eso es política, lo que tú estás señalando. Ahora, lo que yo estoy no se le ha tocado, ¿qué más protección tiene? Está bien, eso no se le ha tocado. Pero ante esta amenaza ahora, y ella en territorio venezolano, yo pienso que hay que evitar una retaliación en contra de ella. Porque no le han hecho nada todavía, pero no la habían amenazado de esa manera como la amenazó Diosdado Cabello, que es el jefe militar de Venezuela. Diosdado a veces medio tremendista, pero eso no. Bueno, la posición la fija es Maduro, que es el presidente de la República. Pero le hizo, no, hay gente que dice que el hombre fuerte en Venezuela no es Maduro. No. Al contrario, Maduro ha estado manteniendo más o menos un discurso, en cierto modo, conciliador, para evitar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Siempre hay gente pero Diosdado Cabello, cada vez que habla, demuestra que es el hombre fuerte en Venezuela, el que maneja las Fuerzas Armadas. Y una amenaza a María Corina Machado de parte de ese señor, yo creo que amerita ciertas medidas de los organismos internacionales, las Naciones Unidas, en el sentido de preservar la vida de esa señora. Porque eso indica... Pero si con todas las diabluras que han hecho ahí... Bueno, han provocado muertes. Lo que sea. Han provocado de todo y ni siquiera ha sido investigada. Lo que sea. Además, ya cada día esa mujer pierde más. Si ahora mismo el jefe de las Fuerzas Armadas Dominicanas profiere una amenaza contra ti, yo te estuviera diciendo aquí lo mismo, que tú necesitas cierta garantía. Porque es que no estamos hablando de una amenaza de cualquiera. Estamos hablando de la amenaza de un hombre que dice que si los Estados Unidos lo ataca a ellos, ellos van a atacar a María Corina. Eso fue lo que dijo directamente. Yo tengo que ver la información a ver si fue sí, eso fue lo que dijo. Lo que salió en la prensa. Yo vi el video. Mira, Héctor, sí. Por suerte que todavía en Venezuela hay parte de una posición consciente, sensata. Tú sabes lo que dijo ahora mismo. Para mí, el principal líder político que ha tenido Venezuela después ya que entró en este proceso de oposición. Que es Capriles. ¿Cómo llama Coso Capriles? Capriles está en México, en Miami. Sí, y dijo incluso que primero que se opone a una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela. Y que lo que debe hacer la oposición es buscar un entendimiento, un diálogo democrático con Maduro. Un diálogo democrático con Maduro. Bien. Y lo dice. y Maduro se robó unas elecciones. Hombre, no, pero venga acá. Eso es parte de la propaganda política. Nunca demostraron que eso es las actas, ¿dónde están? ¿Pero cuáles actas? Nunca la presentaron, Héctor. Por eso que no la presentaron nunca. Digo, la oposición nunca presentó las actas de las pruebas. No, al revés, la oposición fue la que presentó las actas. Fue la oposición que presentó el 90% de las actas. Por eso se supo que era un fraude. Pero la Junta Electoral de Venezuela, ni el gobierno de Maduro han presentado un acta nunca. Ni en la OEA, ni en Naciones Unidas. Sí. El Tribunal Electoral dio un dictamen, pero llamó, abrió un proceso y llamó a la oposición para que y no fueron siquiera. A la oposición que presente las actas, ¿quién es que tiene que presentar? La prueba es que quien imputa un hecho tiene que probarlo esto. Pero ellos presentaron las actas. Pero ¿cuáles son? No. ¿Y por qué no fueron al Tribunal Electoral a presentarlas? Está en el Centro Cártel. No, hombre, no. Está en la Nación Unida. Está en la Organización Panamericana. Bueno. Eso es propaganda. Yo lo que creo es que Estados Unidos debe de entender porque ya la pava no pone donde ponía. ¿Por qué Maduro no ha querido presentar nunca las actas de que él ganó las elecciones? Se robó lo declaró el organismo competente según la Constitución.
Y presentó acta. Y la victoria, la derrota, la decreta la paz interesada. Lo decreta el tribunal correspondiente. Pero sin actas. ¿Cómo que sin acta? No hay acta. Héctor, la posición está tan desfasada que quería que con un, llamado que el Mudo González, un hombre retirado, ya un hombre ya, igual que nosotros, que estamos a punto de pasar a la otra vida. Un hombre ya retirado, bueno, que fue miembro de la CIA. Bien. Ese candidato que quisiera presentar como una... Pero tú sabes cómo fue que surgió Edmundo González. Miembro de la CIA. Como el candidato de la oposición en Venezuela. Edmundo no era aliado de María Corina Machado. Un hombre que estaba retirado ya. Edmundo surge porque le impidieron a María Corina Machado ser candidata. Porque estaba impedida. Los tribunales del país la declararon, la inhabilitaron. La proscribieron. ¿Cómo pasaría aquí? Entonces, ¿Cómo debería pasar aquí? Como proscribieron a María Corina Machado ser candidata y a los demás candidatos de la oposición, entonces Edmundo González, que era un ex diplomático, que incluso agente de la CIA, fue amigo de Chávez, fue funcionario en el gobierno de Chávez. No, Chávez. Sí, fue embajador. Él se había inscrito individualmente. Entonces la oposición se reúne en Venezuela y dice, bueno, hay un candidato ahí que está inscrito, vamos a hablar con él a ver si nos representa. Y entonces ahí es que se juntan. Y él gana las elecciones limpiamente, gana su elección limpiamente, y sin embargo el gobierno de Maduro no lo admite. Mira esto, ese discurso ya, que tú reproduces muy bien. No es discurso. Es un discurso ya. Hasta que no me que se ha ido gastando. Tú ves una velita, esa velita que tú pones en el cumpleaños. Hasta que tú la pones ahí y se van derritiendo poco a poco. Oye, ya nadie cree. Hasta que no presente la salta, ese discurso va a estar vigente. Héctor. Tiene que presentar la salta. No. ¿Por qué no hacemos una pausa? Es que no hay acta. Sí, vamos a la pausa.